Cali, ve caliescribe.com. Baltasar Garzón analiza el tema de las víctimas en el proceso de paz en Colombia. El punto quinto del acuerdo entre el gobierno y las FARC en las conversaciones, como fruto de las conversaciones de La Habana, es de trascendental importancia, porque es el que afecta a las víctimas. En definitiva, todos los demás puntos de acuerdo fracasarían si fracasa el de las víctimas, en el sentido de que aquí se recoge lo que va a ser la construcción de la paz desde un punto tan sensible como el de la justicia. La justicia, de una u otra forma, está arraigada en el ser humano, y si la finalización de un conflicto armado donde se han producido tantas víctimas, millones de víctimas, y de desafecciones, de destrucción familiar, no tiene una respuesta desde la justicia, no va a haber una paz sostenible, duradera y creíble. Por tanto, es muy complejo ese punto, es muy difícil, pero creo que se trata de armonizar lo que es la construcción de la verdad como base fundamental para la construcción de la paz, y en medio de ambas la justicia, que obviamente no va a ser una justicia ordinaria con un contenido de retribución, de penas, de privación de libertad, sino algo mucho más complejo y más difícil. Curiosamente, frente a quienes preconizan la prisión y el encarcelamiento de los victimarios, no se dan cuenta que cumplir las sanciones en un modo de justicia transicional es mucho más difícil y además mucho más comprometido, más participativo, y en el que las víctimas tienen una presencia fundamental. Un sistema de retribución, ingresas en prisión y no es nada complicado, pero ahí las víctimas no tienen un resarcimiento verdadero más que el de saber que están presos, pero en este otro tipo de justicia transicional se establece una proactividad por parte de quienes son así sancionados que contribuye a la reconciliación. De modo que el gran reto es cómo armonizar la Comisión de la Verdad y de la Convivencia, que va a ser un elemento fundamental, y esa justicia especial que dentro de la justicia transicional se tiene que impartir por organismos judiciales especiales, independientes e imparciales. Si conseguimos que ese sistema sea creíble, si la sociedad participa y asume esa credibilidad, pues habremos llegado a un punto en el que la convivencia sea no solo pacífica, sino que haya una confianza en el propio sistema y en la sostenibilidad del mismo. Muchas de las víctimas tienen esa inquietud y la desconfianza, y sobre todo el sentimiento de que van siendo víctimas, podrían tener peores condiciones que los victimarios cuando se desmovilicen. ¿Cómo generar confianza y cómo ahí la sociedad civil puede recibir esta situación? Que las víctimas tengan dudas no me parece nada extraordinario, sino lo más lógico, porque en una justicia ordinaria en la que el 90% de los casos quedan en impunidad o no se llega al fondo de los mismos, genera una desconfianza profunda en el sistema. Esa desconfianza nos puede llevar a una desazón, a una indiferencia, a una indolencia que a su vez realimenta o retroalimenta el sistema de no credibilidad del sistema. Por tanto, eso es lo que tenemos que cambiar, y esa es una obligación no solo de las instituciones. Las víctimas y los ciudadanos en general necesitan hechos tangibles, necesitan comprender que se les está diciendo la verdad, que no hay trampa, que no hay apaño para que esto sea un negocio entre unos pocos, que no sea para colocar a unos y que tengan una representación que antes no conseguían.
todo eso se consigue a través de una política, vuelvo a decir, de información muy abierta, de participación, de enseñanza y de aprendizaje de un universo que se abre y que ninguno sabemos cómo va a ser, porque Colombia lo que está haciendo con este proceso tan valiente es abrir camino. Ha podido haber experiencias previas en otros países, pero realmente con las condiciones políticas, jurídicas, económicas y demás como las que vive Colombia, y con esa masividad de víctimas que nos lleva a más de 8 millones de personas, pues lógicamente es un desafío impresionante y por tanto tenemos que encontrar el sistema de información y de educación mutua. El gobierno habla de una firma de proceso ya el 23 de marzo es la fecha. Bueno, como tentativa, ¿cómo ve usted eso? El problema de las fechas es que se pueden no cumplir, pero bueno, yo no tengo los elementos, sería mejor haber hablado de una fecha probable, supongo que así se ha hecho, y en todo caso no es tan importante que sea un día concreto, sino que se cierre esta primera parte de los acuerdos y comience la implementación de los mismos, y eso no nos debe de llevar más allá del mes de abril o de mayo, o sea el 23 de marzo, o sea el mes de mayo en sus primeros días. Cualquier fecha es buena para comenzar o continuar el trabajo que ya se está haciendo. Si no se cumplen esas pautas, puede haber una desconfianza o generarse mayor desconfianza, de modo que es mejor comprometerse a lo que se sabe que se va a cumplir y no a lo que no se controla. Yo creo que el ELN tiene una oportunidad, probablemente la última oportunidad de ser coherente consigo mismo y con los postulados que defiende, porque si no se convertiría en algo que para nadie tendría la mínima credibilidad y tampoco para un Estado democrático. Colombia está haciendo un grandísimo esfuerzo en reconocerse la existencia de un conflicto armado interno que durante décadas se ha negado. Iniciar una fase de negociación y de aproximación como la que se está haciendo después de 50 años de violencia, quien no lo perciba así es que ni es colombiano ni defiende ningún tipo de interés de los colombianos. Defenderá otras cosas, pero no el de los colombianos. Por tanto, el ELN bien haría en asumir este momento histórico y sumarse con las particularidades que tengan que ser, pero sumarse a ese proceso de eliminación o de finalización de la violencia contra los colombianos y las colombianas hoy día en un país democrático o en construcción de la democracia, porque en definitiva todos los países están construyendo esa democracia. Acudir a la violencia como mecanismo de acción política no tiene sentido. Y si se dice están mintiendo, es decir, hay otros mecanismos para conseguir cualquier postulado, cualquier posición política y de defensa de los derechos. Cali ve, caliescribe.com